Yo me he gozado en el Señor con ustedes, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es grande. Y yo me siento feliz porque el Señor nos diseñó para triunfar, para ser grandes, para tener éxito, ¿verdad? Por eso es que mucha gente, millones de personas, emigran alrededor del mundo. Dominicanos van a los Estados Unidos, cubanos, centroamericanos, mexicanos también vienen a los Estados Unidos, españoles van a Alemania, haitianos van a la República Dominicana, y todo en pro de procurar un mejor nivel de vida, una mejor situación para la familia, porque es que toleramos poco la escasez, toleramos poco la pobreza. ¿Por qué? Porque fuimos creados con mentalidad de reino, fuimos creados para triunfar, para tener éxito. Y esa información genética, el pecado todavía no la ha echado fuera. Fuimos creados para vencer. Entonces, lo triste es que cuando vemos que pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo y se nos van extinguiendo las posibilidades para alcanzar lo que nos hemos propuesto, cuando vemos que pasa el tiempo y ya la juventud se va quedando atrás y no hemos alcanzado lo que queremos, vemos que el trabajo donde estamos no nos alcanza, el dinero que ganamos tampoco, el lugar donde nos estamos desarrollando no es propicio para seguir adelante, entonces nos frustramos, nos ponemos tristes, caemos en ansiedad, en desespero, en estrés. Y en base a todas estas cosas, en base a estos sentimientos negativos que sentimos, entonces hacemos un estudio de posibilidades para ver si podemos mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, ¿cierto? Y en base a ese estudio de posibilidades, entonces tomamos decisiones. Cuando vamos al libro de Ruth, para que entiendan mejor lo que estoy explicando, o para yo explicarme mejor con la Biblia, cuando vamos al libro de Ruth, capítulo 1, Ruth 1, vemos la historia de una familia que estaba pasando exactamente lo mismo. Dice allí Ruth 1. Dice, en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su esposa, él y sus 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos, los 2 de Belén de Judá, bueno, pues llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y Elimelech, esposo de Noemí, murió. Y ella quedó con sus 2 hijos. Y ellos tomaron para sí esposas moabitas. El nombre de una era Orfa. Y el nombre de la otra era Ruth. Eran moabitas. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos de Noemí y Elimelech, Malón y Kelión. Y Noemí quedó sin esposo y sin hijos. El autor del libro de Ruth abre el libro con una frase que no por gusto la pone ahí. Y dice allí, en el día que gobernaban, ¿quién? Los jueces en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué quiere decir? ¿En qué tiempo gobernaron eso? Bueno, pues sencillamente, cuando dicen el día que, o sea, en el tiempo que gobernaron los jueces, se está refiriendo a la etapa cuando los hebreos penetran las tierras de Canaán hasta la etapa de la naciente monarquía. Eso es un periodo, estamos hablando de la historia, alrededor del año 1200 a.C. hasta el año 1020 a.C. Por ahí está. Entonces, había una gran situación, porque esta etapa de los jueces llegó a ser una de las etapas más oscuras del pueblo de Israel. Bueno, dice la misma palabra, dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y había un gran colapso desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y cultural también. Porque resulta que en estos días algunos grupos cananeos se solidificaron en sus posiciones en contra del pueblo de Israel y los atacaban, eran fuertes. A esto súmale que además de eso habían grupos nacientes de guerreros experimentados en batallas llamados filisteos, que tenían mejor preparación militar y tenían mejor armamento militar, que también estaban luchando por las mismas posiciones y las mismas tierras que el pueblo de Israel.
A esto se le suma, además, que Israel no tenía un gobierno o un gobernante principal el cual pudiera mantener la nacionalidad, o sea, el sentido de la unidad nacional. No había una cabeza. Además de esto, hay que sumarle que las tribus de Israel estaban unas muy distantes de la otra, lo que hacía a cada tribu bien endeble, bien débil a la hora de resistir un ataque por parte de cualquier enemigo. Además de esto, la única cosa donde pudiera haber un punto de inflexión allí para poder alcanzar la unidad nacional era la fe en Dios, y estaba corriendo peligro por razón de que se fueron adentrando en los tentativos cultos cananeos. Era una situación bien compleja, pero en medio de todo esto, Dios no se queda con las manos cruzadas. Entonces Dios decide levantar hombres que lideraron el pueblo de Israel en varias ocasiones, pero eran esporádicos. Entonces hacían hazañas grandísimas. Cuando ya la cosa estaba bien fea, Dios levantaba un hombre que se convertía en un héroe, y también levantó mujeres también, y allí lideraban el pueblo, lideraban batalla, y estos hombres fueron llamados jueces de Israel. Pero estos jueces, era tan precaria la espiritualidad del pueblo de Israel, que hasta estos jueces lo mismo hacían grandes actos heroicos, al mismo tiempo que daban tremendo mal testimonio a alguno de ellos. Ahí tenemos el caso de Eliud. Eliud al matar al rey Eglón. Tenemos el caso también de la muerte de Sísara, el comandante de los cananeos. Tenemos la matanza de Abimelech. Tenemos también allí, ¿quién no conoce los romances de Sansón? Y todas estas características, todas estas cosas son testimonios que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por eso, abrir el libro y decir en el tiempo que gobernaban los jueces era decir mucho. Había una gran crisis en Israel desde todo punto de vista. Y también a toda esta crisis no se escapaba la crisis económica. Belén era un pueblo con una riqueza extraordinaria desde el punto de vista agrícola sobre todo, pero había hambre, había escasez. Eran tiempos de oscuridad, de guerra, de lejanía de Dios, y cuando hay lejanía de Dios viene todo tipo de crisis. Porque la bendición que prospera es la de Jehová y que no añade tristeza, dicen las Escrituras. Y en medio de toda esta crisis, un hombre, el protagonista de nuestra historia, se llamaba Elimelech, decidió entonces darle una mejor vida a su familia. Y salen hacia las tierras de Moab. Esto me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque en Deuteronomio 23:3 Dios prohíbe, vamos a buscarlo ahí, dice ahí Deuteronomio 23:3, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, Dios había prohibido a aquella generación tener contacto, convivir con los moabitas. Pero no solamente eso, también Dios prohibió en Deuteronomio 7:3 y 4 casarse con moabitas. También dijo: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos, y te destruirá pronto. Pero con todo esto, así Elimelech decidió ir a Moab, convivir con ellos, y no solamente eso, sino que permitió que sus hijos se casaran con moabitas. Todo lo contrario a lo que dictaba la ley de Dios para ese tiempo. Había mucho conflicto entre Moab y Israel. Moab le prohibió el paso al pueblo de Israel cuando estaba en pleno éxodo por sus tierras. Pero allá fue Elimelech, porque había abundancia. Y supongo que la decisión no fue tan fácil. La decisión no fue tan fácil, porque para dejar tu tierra, ir en contra de las leyes de tu pueblo tan arraigadas como estaban, debió haber sido difícil. Y bueno, imagino que habrán pensado, bueno, allá en Moab
hay abundancia de recursos hidráulicos y entonces esto hace posible un mejor pasto. Los pastos hacen posible que podamos hacer negocios con grandes crías de ovejas, pero además de eso podemos hacer grandes campos de siembras de trigo, de hortalizas, de fruta, qué sé yo, y así la estabilidad familiar se equilibra. Y para llegar a Moab no fue tan fácil tampoco, porque tenían que pasar por la desolada Jericó, después tenían que cruzar por el Mar Muerto y cruzar allá el río Jordán para luego llegar a Moab. Un recorrido se dice fácil, pero son 28 kilómetros. Traducido en millas, vienen siendo alrededor de 80 millas. A pie, a pleno sol, porque en aquel tiempo no habían las condiciones de transportación que hay ahora. Por ahí fue Elimelech. Y el error de Elimelech no es que salió de Belén, sino a dónde fue cuando salió de Belén. Porque Elimelech procuró buscar bendición donde Dios no bendice. Y me llama la atención que Elimelech, uno, salió de Belén para darle una mejor vida a su familia, para encontrar un poco de más prosperidad, pero lo que encontraron fue la pobreza. Regresó Noemí pobre. Fue a Moab con la idea de darle una mejor vida a su familia, pero lo que encontraron fue la muerte, porque murió él y sus 2 hijos. Fueron a Moab para solo estar unos pocos años, pero estuvieron muchos años allá. O sea, todos los planes que tenían, que agendaron fuera de la agenda de Dios, fueron quebrados. Fueron quebrados, porque Elimelech no tuvo presente los planes de Dios por encima de sus planes. Elimelech buscó bendición donde Dios no bendice. Y no piense que estoy ahora en contra de emigrar a otro país, porque eso no está mal. No se trata de quedarse con las manos cruzadas mientras tu familia pasa hambre, mientras no hay pan en tu mesa. No. Se trata de que cualquier cosa que hagas esté conforme a la prioridad que es Dios. Se trata que tus decisiones, las que tú tomes, estén basadas en la prioridad y no en la urgencia. ¿Qué cosa es la urgencia? Tus planes, tus deseos, tu necesidad, tu agenda, tu calendario. ¿Qué cosa es la prioridad? La voluntad de Dios. Dios es tu prioridad. Muchas veces hemos leído ese gran texto que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Bueno, pues esa es la prioridad, para que entonces tus urgencias sean suplidas. Para concluir lo que quiero contarte, quiero leerte en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 25. Dice allí, y eligió Moisés, Pablo hablando sobre los héroes de la fe, eligió Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Entonces comienza el escritor de Hebreos a hablar de la fe de Abraham, de la fe de Jacob, de José, la valentía de Moisés, Rahab. Entonces comienza a hacer toda la galería allí de héroes de la fe. Pero todo el mundo se queda, cuando lee Hebreos, se queda en el versículo 35. Capítulo 11 se queda ahí en el versículo 35. De ahí para abajo nadie lee. Y mira lo que aparece aquí. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Qué triste. Somos especialistas, nos encanta amarrarnos a las promesas. Pero ¿qué trabajo pasamos para amarrarnos al Dios de la promesa? Entonces, como estamos amarrados más a la promesa que al Dios de la promesa, vamos camino a Moab. Y como Lot, vamos poniendo nuestra tienda un poco más cercana a Sodoma y a Gomorra. Y así se va rajando nuestra fe.
Familia, no estamos en esta tierra para hacernos millonarios. Ojalá y nos hagamos millonarios, pero esa no es la prioridad. Estamos en esta tierra para servir a un Dios vivo, que nos mantiene vivo, que nos pone todo en bandeja de plata para que puedas decir cuando Cristo venga, alcancé salvación. Quiero terminar con el testimonio de Alberto. Alberto, un joven espectacular, un joven que nació en la iglesia, un joven que Dios lo dotó de muchos talentos. Lo mismo cantaba, hacía las voces, tocaba piano, componía. Era un talento, Alberto. Era una bendición en la iglesia, Alberto. Ahí estaba todos los sábados, en cada culto con su familia. Hasta un día que le brindaron trabajo en medio de una crisis. Llegó la crisis a su vida, se acabó el pasto, se acabó la comida, se acabó la economía. Y Alberto no tenía para dónde voltearse y estaba preocupado. Se centró en su urgencia y no en su prioridad y aceptó un trabajo. No digo que sea malo, pero en su caso, miren su historia. Aceptó un trabajo para tocar solo los domingos en un club nocturno. Y bueno, le pagaban bien y no hacía entropía con los días de culto y todo bien. Y automáticamente, bueno, pues aceptó y le fue bien. Porque era solo los domingos y le fue bien y el pasto crecía. Pero ya después no eran solo los domingos. Necesitaban que fueran también los fines de semana, sábado en la noche y domingo. Pero ya después no eran los sábados en la noche. Ya como la cosa estaba creciendo, bueno, pues entonces se necesitaba ensayar para ir a quimeras mayores, según el grupo. Y Alberto ya no tenía tiempo ni para la iglesia, ni para su familia, ni para nada. Pero el pasto crecía. Sin darse cuenta, estaba metido en Moab, prestando más importancia a su urgencia que a su prioridad, que es la fe en Dios. Y olvidó, pasó por encima de la palabra de Dios, pasó por encima del calendario de Dios. Bueno, ¿en qué terminó Alberto? Bueno, pues no alcanzó ni dinero ni fama. Hoy no es millonario, tampoco es famoso y tiene una vida destruida, porque en ese intento perdió hasta su matrimonio. Familia, pon tu prioridad por encima de tu urgencia. Y si tienes que hacer cosas para mantener a tu familia, ok, pero ¿por qué a Moab? Yo quiero verte allí cuando Cristo venga a las nubes de los cielos. Y quiero cantar contigo todos estos cantos que hemos cantado hoy, quiero cantarlo contigo y vamos a ver al ángel que nos cuidó durante toda la vida y poder decir, alcancé salvación en medio de mi crisis, en medio de mi dificultad. Sí, pasé vituperio, pasé dificultades, pero alcancé salvación. En la medida que canto yo este canto, si tú sientes el Espíritu de Dios inquietándote en tu corazón, por favor, ponte de pie y canta conmigo, alcancé salvación. Escucha. De paz inundada, mi alma ya está. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, Jesús, alcancé salvación, alcancé salvación.
la prueba, obediente está. No mengua mi fe y mucho menos mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé por su gloria, por su amor, por su resurrección,